¿Qué tal, mi amigo? Acomódate porque vamos a descorrer el velo de uno de los tesoros más grandiosos de la espiritualidad humana. Hay un lugar en las Escrituras, un capítulo, que es como encontrar un manantial de agua pura en medio del desierto más árido. Los grandes pensadores de la fe lo han llamado la joya de la corona, y no es para menos. Hablamos de Romanos 8, y ojo, esto no es un texto más, es el mismísimo corazón latiendo de todo lo que creemos. Piensa en todas esas noches de desvelo, en esas dudas que te carcomen por dentro sobre si eres suficiente, si tu salvación es real, si Dios realmente te ha perdonado. Pues bien, aquí es donde el apóstol Pablo, con una pluma que parece mojada en la misma eternidad, desata una verdad que lo pone todo patas arriba. Este capítulo es la respuesta a esas preguntas que ni siquiera te atreves a hacer en voz alta. Son promesas tan potentes que pueden tomar tus peores derrotas y convertirlas en victorias que ni te imaginas. Cada palabra fue soplada por el Espíritu Santo para revelarnos secretos que pueden literalmente revolucionar tu forma de caminar, de vivir, de creer. Así que abre tu corazón y tu mente, porque estás a punto de entender por qué este pasaje es un antes y un después en la historia de la religión, y más importante aún, en tu propia historia personal. Vamos a entrar de lleno en materia, porque Pablo no se anda con rodeos. Arranca el capítulo 8 con una declaración tan demoledora que si la entendiéramos de verdad, cambiaría la forma en que nos levantamos cada mañana. En el versículo 1 nos lanza esta bomba de gracia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pausa ahí, mastica bien estas palabras. Ninguna condenación. No dice un poquito menos de condenación o condenación en suspenso. Dice cero, nada, ninguna. Esta frase, mi querido amigo, no es un simple consuelo, es el punto final a una guerra que llevaba siglos librándose en el alma humana. Para que te hagas una idea, imagínate la vida de una persona antes de que Cristo partiera la historia en dos. Cada santo día era una batalla campal entre el querer hacer lo bueno y terminar haciendo lo que no querías. Era como tener grilletes invisibles en los tobillos que, sin importar cuánto lucharas, siempre te arrastraban hacia el barranco de la muerte espiritual. La gente sabía lo que estaba bien, claro que sí, pero no tenían la fuerza, el power para hacerlo. Era una frustración constante, una condición que dejaba el alma en la lona. Y no hablamos de un grupito de gente, hablamos de toda la humanidad. Por miles de años, la humanidad vivió bajo esta sombra, esta maldición silenciosa. No es un invento de la religión, es una realidad que todos sentían. Los profetas del Antiguo Testamento, vaya que hablaron de ello. Hombres como David clamaban en los salmos por un corazón limpio. Pero no solo ellos, incluso los grandes filósofos griegos, tipos muy listos como Platón, reconocían que había algo fundamentalmente roto en el ser humano, una especie de guerra civil en el interior de cada persona. Todo el mundo, en todas las culturas, sabía que el motor del corazón humano venía con un defecto de fábrica, pero nadie, absolutamente nadie, tenía el manual de reparación. Era como si el planeta entero estuviera en cuarentena por una enfermedad del alma que no tenía cura. Se intentó de todo: leyes, rituales, sacrificios, filosofías, pero eran como tiritas en una herida de bala. Entonces, justo en el momento más oscuro, cuando la humanidad estaba a punto de tirar la toalla, apareció Cristo y cambió las reglas del juego para siempre. Su llegada fue el giro de guión más espectacular de la historia, el remedio que nadie vio venir y que lo transformó todo. Ahora, la pregunta del millón es: ¿cómo lo hizo? ¿Cuál fue el mecanismo divino que
que desató esta libertad. Pablo, que era un maestro en desglosar los misterios de la fe, nos lo explica en los versículos 2 y 3. Agárrate que vienen curvas, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¡Wow! Fíjate bien, Pablo habla de dos leyes que operan como fuerzas de la naturaleza. Antes de Cristo, todos estábamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Era como la ley de la gravedad. Si te tirabas de un edificio, te ibas para abajo sí o sí. No importaba cuánto desearas flotar, la gravedad te ganaba. De igual manera, esta ley espiritual te arrastraba al pecado y como consecuencia a la muerte. Pero en Cristo se activa una nueva ley, una fuerza superior, la ley del Espíritu de vida. Esta nueva ley no anula la anterior, la vence. Es como la ley de la aerodinámica en un avión. La gravedad sigue ahí, pero el poder de los motores y el diseño de las alas crean una fuerza de sustentación que la supera y permite que el avión se eleve. Esa es la clave de nuestra espiritualidad. No es una lista de no harás, sino un motor interior que nos da el poder para volar por encima de nuestras debilidades. Cristo no vino a darnos un manual de instrucciones mejorado para que intentáramos con más fuerza seguir las reglas. No, Él vino a instalar un motor nuevo dentro de nosotros. Entendamos esto. Ley, la de los 10 mandamientos, era perfecta, pero tenía un problema: nosotros. Era como tener el mapa perfecto de una montaña, pero estar en una silla de ruedas. El mapa te dice por dónde ir, pero no te da las piernas para subir. La ley nos mostraba el estándar de Dios, pero era débil, no en sí misma, sino por la carne, por nuestra incapacidad de cumplirla. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo lo imposible. Envió a su propio Hijo, quien no solo murió en una cruz, sino que, al hacerlo, condenó al pecado en la carne. Rompió el ciclo desde adentro. Por eso, por primera vez en la historia, como nos dice el versículo 4, es posible que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No por nosotros, sino en nosotros. Ya no se trata de nuestro esfuerzo, sino del poder del Espíritu que ahora vive y opera en nuestro interior. Es un cambio de paradigma total que redefine lo que significa vivir una vida que agrada a Dios. Dejamos de ser el coche empujado a duras penas para convertirnos en vehículo con un motor celestial rugiendo por dentro. Ahora que hemos plantado la bandera de la libertad con esa declaración de ninguna condenación, podrías pensar, genial, ya está todo hecho. Pero ahí es donde empieza lo bueno, mi amigo. Esta libertad no es un boleto para sentarse a no hacer nada, sino el punto de partida para una nueva forma de vivir. Y esta vida nueva se libra, antes que nada, en el campo de batalla más importante que existe: tu mente. Pablo sabía que la diferencia entre una vida que se marchita y una que florece no está en las circunstancias externas, sino en el enfoque interno, en la mentalidad que cultivamos cada día. Él nos presenta dos formas de pensar, dos sistemas operativos para el alma, y son tan diferentes como la noche y el día. En los versículos 5 y 6 lo deja meridianamente claro, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Fíjate en el lenguaje: piensan en, ocuparse de. No habla de acciones aisladas, sino del enfoque constante de la mente, de aquello en lo que invertimos nuestra energía mental. Es la diferencia fundamental en la espiritualidad de una persona. Se trata de dónde está anclado tu corazón, qué es lo que captura tu imaginación
y dirige tus decisiones cuando nadie te está mirando. Para que lo veas más claro, pintemos un cuadro. Imagina a una persona que vive con la mente carnal. Suena fuerte, pero no necesariamente hablamos de alguien que vive en el vicio descontrolado. Simplemente es alguien cuyo mundo empieza y termina en lo que puede ver, tocar y sentir. Se despierta y ¡pum! El primer pensamiento es la avalancha de correos del trabajo, la ansiedad por pagar las facturas, la imagen que tiene que mantener en redes sociales, el deseo de ese nuevo coche o de ese reconocimiento que tanto anhela. Su fe está puesta en sus propias fuerzas y en los recursos de este mundo. Sus conversaciones giran en torno al dinero, al placer, al poder. Vive para el fin de semana, para las próximas vacaciones, para la próxima compra. Y aunque desde fuera parezca que lo tiene todo bajo control y que es una persona de éxito, Pablo nos da el diagnóstico espiritual. El ocuparse de la carne es muerte. No una muerte física inmediata, sino un goteo lento que va vaciando el alma de su vitalidad. Es esa sensación de vacío al final de ajetreado. Esa falta de paz que ni el mejor de los entretenimientos puede llenar, esa muerte espiritual que deja el corazón seco y sin propósito, sin importar la religión que profese en el exterior. Ahora, demos la vuelta a la tortilla. ¿Cómo vive alguien con una mente espiritual? Ojo, no es un ser etéreo que flota a 2 palmos del suelo. Es una persona de carne y hueso, con los mismos problemas y desafíos que cualquiera. La diferencia radica en su enfoque. Se despierta y quizás su primer pensamiento consciente es un simple «Gracias, Dios, por este día». Cuando se enfrenta a una decisión en el trabajo, en lugar de preguntar solo «¿Qué me conviene más?», se atreve a preguntar «¿Qué glorifica más a Dios aquí?». Si alguien le ofende, en lugar de rumiar la venganza, recuerda el perdón que ha recibido y busca la fuerza para extender esa misma gracia. Su mente está ocupada en las cosas del Espíritu. ¿Y cuál es el resultado? Vida y paz. ¡Ah, qué palabras tan poderosas! No es una vida sin problemas, sino una vida con un propósito que trasciende los problemas. No es una paz que depende de que todo vaya bien, sino una paz que actúa como un ancla en medio de la tormenta. Esa paz que, como dice el mismo Pablo en otro lugar, sobrepasa todo entendimiento. Esta persona puede que tenga menos ceros en su cuenta bancaria, pero su alma rebosa de una riqueza que el dinero no puede comprar. Es la diferencia entre simplemente existir y vivir de verdad. Pero Pablo va un paso más allá. No se queda en una simple comparación, sino que nos explica por qué estas dos mentalidades son irreconciliables. En los versículos 7 y 8 nos suelta otra verdad que duele, pero que es necesaria. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Enemistad contra Dios. Fíjate qué palabra tan potente. No dice indiferencia o distanciamiento, dice enemistad. La mente carnal no es una espectadora neutral en el conflicto espiritual. Es un soldado activo en el bando contrario. Su naturaleza misma está en guerra con Dios. ¿Por qué? Porque la esencia de la mente carnal es la autonomía. Yo soy mi propio Dios. Yo pongo mis propias reglas. Yo decido lo que está bien y mal para mí. Y la esencia de la ley de Dios es la soberanía divina. Yo soy Dios, y mis caminos son los mejores para ti. Es como intentar mezclar aceite y agua. Sus naturalezas son incompatibles. No es que la mente carnal no quiera sujetarse a la ley de Dios, es que, como dice Pablo, ni tampoco pueden. Su sistema operativo es incompatible con el programa de Dios. Esta hostilidad se ve en el día a día. Cuando la fe nos llama a confiar en medio de la incertidumbre, la mente carnal
exige pruebas y seguridades tangibles. Cuando la espiritualidad nos invita a la humildad, la mente carnal se infla de orgullo y autosuficiencia. Cuando la religión, en su forma más pura, nos llama a amar al prójimo como a nosotros mismos, la mente carnal calcula qué puede sacar de cada relación. Por eso, la conclusión del versículo 8 es tan lógica como aplastante. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No es que les cueste o que lo intenten y fallen, es que es una imposibilidad fundamental. Es como pedirle a un pez que agrade a su dueño escalando un árbol. Simplemente no está diseñado para eso. Y esto nos deja en una encrucijada. Si por nuestra propia naturaleza tenemos esta mente que es enemiga de Dios y que es incapaz de agradarle, ¿estamos entonces condenados a vivir en esta guerra perdida? ¿Cómo podemos cambiar un sistema operativo tan arraigado en nosotros? Bueno, mi amigo, prepárate, porque Pablo está a punto de revelarnos que Dios no nos dejó con el hardware defectuoso. Hizo algo impensable. Nos ofreció una actualización de software celestial, una instalación directa del Espíritu que lo cambia todo desde adentro. Quédate conmigo, porque aquí es donde la trama da un giro de 180 grados. Acabamos de ver que la mentalidad carnal es enemiga de Dios y que por sí misma es incapaz de agradarle. Si la historia terminara ahí, estaríamos en un callejón sin salida, ¿verdad? Sería como decirle a un ciego: para agradarme solo tienes que ver. Sería cruel e inútil. Pero aquí es donde la lógica de la fe rompe por completo la lógica humana. La solución de Dios al problema de nuestra mente no fue darnos un nuevo libro de reglas o un curso de autoayuda. Su solución fue infinitamente más radical e íntima. Decidió mudarse a vivir dentro de nosotros. Escucha bien esta maravilla que Pablo nos revela en el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto es un cambio de domicilio cósmico. Significa que para el creyente, la dirección de su vida ya no está en la calle de la carne, sino en la avenida del Espíritu. Y el requisito para este cambio no es ser perfecto, sino tener un nuevo residente. La presencia del Espíritu Santo no es un extra para cristianos superdotados. Es la marca de autenticidad, el sello de propiedad que demuestra que realmente pertenecemos a la familia de Cristo. Piénsalo por un instante, para que la magnitud de esto te vuele la cabeza. El creador del cosmos, el mismo Espíritu que, como leemos en Génesis, se movía sobre la faz de las aguas en la creación, el mismo poder explosivo que sacó a Cristo de la tumba venciendo a la muerte. Ese mismo Espíritu ahora hace de tu corazón su hogar. No es una visita de cortesía, no es una experiencia emocional que viene y va como la marea. No, Señor, es una residencia permanente, una habitación que transforma la estructura misma de nuestro ser desde los cimientos. Esta verdad es el pilar de toda espiritualidad cristiana genuina. No se trata de una religión de rituales externos, sino de una relación con un Dios vivo que habita en nuestro interior. Es pasar de ver a Dios como una figura lejana en el cielo a experimentarlo como el compañero más cercano, que conoce nuestros pensamientos más íntimos y nuestros anhelos más profundos, porque vive literalmente dentro de nosotros. Menuda locura. De repente nuestro cuerpo se convierte en un templo, en un lugar sagrado. Esto cambia por completo la forma en que nos vemos y cómo tratamos este vaso de barro que somos. Ahora, seamos prácticos. A veces, los creyentes se angustian porque no sienten la presencia del Espíritu Santo todo el tiempo. Esperan una especie de zumbido espiritual constante y si no lo sienten, piensan que algo va mal o que han sido abandonados. Pero Pablo nos enseña que la presencia del Espíritu
es una realidad teológica, no una montaña rusa emocional. Su morada en nosotros no depende de nuestros sentimientos, que son volubles y engañosos. Me gusta la analogía que usaste antes. Imagina que tienes un potente generador eléctrico instalado en el sótano de tu casa. A lo mejor no escuchas su zumbido todo el día, especialmente si estás ocupado en otras cosas. Pero sabes que está ahí y que funciona porque cuando le das al interruptor se enciende la luz. Cuando enchufas la nevera, enfría. La casa entera tiene poder. De la misma manera puede que no siempre sientas al Espíritu, pero puedes ver la evidencia de su poder en tu vida. Cuando de repente tienes la fuerza para perdonar a quien te ofendió, esa es la luz del Espíritu. Cuando sientes una paz inexplicable en medio de una crisis, esa es la nevera del Espíritu enfriando tu ansiedad. Su presencia se manifiesta en poder real para vivir una vida diferente. Es crucial entender la diferencia entre tener el Espíritu y ser guiado por el Espíritu. Son dos cosas relacionadas pero distintas. Todo aquel que ha puesto su fe en Cristo, sin excepción, tiene el Espíritu Santo. Punto. Es como si te hubieran entregado un tesoro de valor incalculable guardado en una caja fuerte dentro de tu casa. El tesoro es tuyo, te pertenece, pero claro, puedes pasarte la vida sin abrir la caja, sin usar las riquezas que contiene. Ser guiado por el Espíritu es la decisión diaria y consciente de abrir esa caja fuerte y usar ese tesoro. Es el acto de rendir nuestra voluntad momento a momento y decir: Espíritu Santo, tú que vives en mí, toma el control de esta decisión. Guía mis palabras en esta conversación difícil. Dame tu fuerza para resistir esta tentación. Es una cooperación activa, una danza entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad. Dios no nos maneja como a marionetas, nos empodera para que elijamos caminar en sintonía con Él. Y es en esa danza diaria donde la vida cristiana se vuelve una aventura emocionante. Finalmente, Pablo nos muestra cómo esta realidad interna choca con nuestra realidad externa, nuestro cuerpo físico. En el versículo 10 nos presenta una paradoja fascinante. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué significa esto? Significa que aunque el Espíritu de Dios ha venido a vivir en nosotros, dándonos vida nueva, nuestros cuerpos todavía cargan con las consecuencias de la caída. Todavía envejecen, se enferman y eventualmente mueren. Todavía sienten los tirones de los viejos hábitos y los deseos pecaminosos. El cuerpo, en ese sentido, es un muerto viviente, destinado a la tumba por causa del pecado original. Sin embargo, y este es un sin embargo glorioso, el Espíritu dentro de nosotros está vivo, vibrante, y es la garantía, la primicia de que un día nuestros cuerpos también serán redimidos y resucitados, tal como lo fue el de Cristo. Vivimos, pues, en esta tensión, un espíritu vivo y eterno habitando en un cuerpo mortal y frágil. Es un conflicto inevitable. Tenemos un poder divino en nuestro interior, pero en un recipiente que todavía se inclina hacia lo terrenal. Entonces, ¿cómo se libra esta batalla? ¿Estamos destinados a vivir en una frustración constante? Para nada. Pablo está a punto de darnos la estrategia de combate, el manual de operaciones para asegurarnos de que el espíritu vivo gane la guerra contra el cuerpo moribundo. Perfecto, mi amigo. Sigamos tirando del hilo. Ya establecimos que tenemos un poder celestial viviendo en un cuerpo terrenal, lo cual crea una tensión, una batalla. Y ante una batalla se necesita una estrategia. Pablo, como un general de 5 estrellas de la fe, nos la da de forma clara y directa. En el versículo 12 empieza redefiniendo nuestra relación con nuestros viejos hábitos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne.
Esto es importantísimo. Pablo usa una metáfora financiera que todos entendemos. Antes de Cristo, vivíamos pidiéndole créditos a la carne. Un poco de orgullo por aquí, un préstamo de ira por allá, una hipoteca de egoísmo. Y vivíamos para pagarle a ese acreedor, acumulando una deuda que, como dice el versículo 13, solo tiene un pago final, la muerte espiritual. Pero en la cruz, Cristo no solo perdonó nuestra deuda, la canceló por completo. Ya no le debemos nada a la carne. Nuestro único deudor ahora es el Espíritu, y no es una deuda de obligación, sino de gratitud. Le debemos vivir una vida que honre a aquel que nos dio la verdadera libertad y una espiritualidad vibrante. Así que, cuando la carne venga a tocar a tu puerta para cobrarte, puedes decirle con toda autoridad: lo siento, tu cuenta ya fue saldada en el Calvario, ya no tengo negocios contigo. Con esta nueva libertad viene una nueva responsabilidad. Y aquí Pablo usa una palabra que a nuestra cultura moderna no le gusta mucho, pero que es vital. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La palabra clave es hacéis morir, o en el griego original, thanatú, de donde viene nuestra palabra tanatorio. Significa literalmente dar muerte, ejecutar, aniquilar. Pablo no está sugiriendo que negociemos con nuestros malos hábitos, que los controlemos o que los manejemos con inteligencia emocional. No, nos está llamando a ser verdugos de nuestro propio pecado. Es una imagen violenta e intencionada. Piensa en un jardinero experto que lidia con una mala hierba persistente. No se conforma con cortar las hojitas que se ven para que el jardín parezca bonito por un día. Para nada. Él sabe que si no arranca la raíz de cuajo, la hierba volverá a salir con más fuerza. La religión superficial se conforma con podar las hojas. La verdadera transformación espiritual exige arrancar la raíz. Y esta no es una tarea de un solo día. Es una decisión consciente que tomamos cada vez que una de esas malas hierbas del orgullo, la lujuria, la envidia o la amargura intenta brotar en el jardín de nuestro corazón. Hagámoslo aún más práctico. Usemos el ejemplo de la persona que lucha con la ira, como mencionamos antes. Antes de conocer a Cristo, la ira era un dictador en su corazón. Alguien le cerraba el paso en el tráfico y ¡boom! La explosión de gritos e insultos era automática, casi un reflejo incontrolable. Pero ahora, con el Espíritu Santo como su residente divino, el juego ha cambiado. Cuando siente ese mismo chispazo de ira subiendo por su garganta, se abre una ventana de oportunidad que antes no existía. El acto de mortificar es elegir conscientemente en ese segundo crucial no ceder al viejo tirano. Es respirar hondo y susurrar: Espíritu Santo, ayúdame. Es tomar la decisión activa de callar la palabra hiriente que está en la punta de la lengua. Es elegir responder con una calma que no viene de sí mismo. Este proceso es la cooperación en su máxima expresión. Nuestra voluntad elige y el Espíritu provee el poder para que esa elección se haga realidad. Dios no nos convierte en robots programados para el bien. Nos convierte en soldados empoderados para luchar y vencer en la batalla de la fe. Es fundamental que entendamos bien de dónde viene el poder para esta ejecución. Fíjate en la frase clave del versículo 13. Si por el Espíritu hacéis morir. No dice si con vuestra fuerza de voluntad hacéis morir. Esa es la diferencia entre el cristianismo y cualquier sistema de autoayuda o religión moralista. La historia está plagada de gente con una voluntad de hierro que intentó cambiar por sí misma y fracasó estrepitosamente. Es imposible vencer el pecado con la misma naturaleza pecaminosa. Sería como intentar apagar un incendio con gasolina. Pero la solución tampoco es la pasividad, sentarse y esperar que Dios lo haga todo. Es una obra conjunta.
Nosotros tomamos la decisión, nosotros apuntamos el arma contra el pecado, pero es el Espíritu quien provee la munición y el poder de fuego. Imagina un cirujano que tiene que extirpar un tumor. El cirujano, nosotros, debe tomar el bisturí y hacer el corte preciso, pero la electricidad que alimenta el equipo y la luz que ilumina el quirófano, el Espíritu, es lo que hace posible la operación. Sin nuestra decisión, el poder del Espíritu no se activa. Sin el poder del Espíritu, nuestra decisión es inútil. ¿Y cuál es el resultado de esta batalla diaria, de este proceso de mortificación? La promesa es simple y profunda: viviréis. Y no se refiere a la mera existencia biológica. Habla de la vida en mayúsculas, la vida abundante, la vida vibrante que Jesús prometió. Cada vez que, por el poder del Espíritu, le dices no a una obra de la carne, estás eligiendo la vida. Cada victoria, por pequeña que parezca, fortalece tu músculo espiritual. Y a medida que te ejercitas en esta nueva forma de vivir, algo maravilloso sucede. Tu identidad empieza a cambiar. Dejas de verte como un esclavo que lucha miserablemente contra sus cadenas y empiezas a operar desde una nueva posición, una que Pablo está a punto de revelarnos. Porque la razón por la que podemos luchar esta batalla no es solo porque tenemos un poder nuevo, sino porque tenemos un estatus nuevo, una nueva familia, un nuevo padre. Y esa, mi amigo, es la clave que lo cambia todo. Mi amigo, acabamos de hablar de una guerra, de hacer morir las obras de la carne. Y quizás te preguntes, ¿pero con qué autoridad lucho yo esa batalla? ¿Quién soy yo para enfrentarme a hábitos tan arraigados? Excelente pregunta. Y la respuesta de Pablo es la revelación más transformadora de todo el Evangelio, el cambio de estatus más grande de la historia del universo. La razón por la que podemos y debemos luchar no es porque seamos super soldados espirituales, sino porque hemos sido adoptados por el Rey. Escucha esta maravilla en el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí lo tienes. Ser guiado por el Espíritu no es solo una experiencia mística, es la prueba de ADN espiritual, la evidencia irrefutable de que hemos cambiado de familia. Ya no somos huérfanos espirituales tratando de sobrevivir por nuestra cuenta, ni esclavos tratando de ganar el favor de un amo lejano. Somos hijos. Esta es la esencia de la fe cristiana que la diferencia de cualquier otra religión del mundo. No se trata de un siervo que intenta agradar a un Dios, sino de un hijo que camina con su padre. Esta adopción no es un título honorífico, es una realidad legal y relacional que lo cambia absolutamente todo. Para entender la magnitud de este cambio, Pablo nos pone un contraste brutal en el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Pinta en tu mente la vida de un esclavo. ¿Cómo vive? Siempre con miedo. Miedo a no cumplir las expectativas, miedo al castigo, miedo a ser rechazado. Su relación con el amo se basa en el rendimiento y la obediencia temerosa. Nunca tiene seguridad. Nunca siente que pertenece de verdad. ¿Te suena familiar? Así es como mucha gente vive su espiritualidad, incluso dentro de la iglesia, como una carrera agotadora por intentar ser suficientemente bueno para Dios, siempre con el temor de fallar. Pero Pablo dice, basta ya. Ese no es el espíritu que han recibido. En su lugar, hemos recibido el espíritu de adopción. ¿Y cómo vive un hijo amado? Vive con confianza, sabe que su lugar en la familia no depende de su comportamiento perfecto, sino de su identidad. Puede equivocarse y sabe que su padre lo corregirá con amor para su bien, pero nunca lo repudiará. Un hijo tiene privilegios, acceso, una herencia, se pertenece.
Este es el cambio radical que Cristo trae. Nos saca de la cárcel del temor y nos sienta a la mesa como hijos amados. Y esta nueva relación de hijo tiene su propio lenguaje, una palabra que encapsula toda esta intimidad revolucionaria. Pablo continúa en el versículo 15, por el cual clamamos, Abba, Padre. Detente aquí. Esta palabrita, Abba, es dinamita pura. No es una palabra formal o teológica. Es el término arameo que un niño pequeño usaba para llamar a su papá. Es el equivalente a nuestro papá o papito. Es una palabra cargada de confianza, de afecto, de una total falta de formalidad. En una cultura donde el nombre de Dios era tan sagrado que ni se atrevían a pronunciarlo, Jesús vino y enseñó a sus seguidores a orar diciendo Padre nuestro. Y ahora Pablo confirma que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos da la audacia y el derecho de clamar al Creador del universo con la misma intimidad con la que un niño se acurruca en los brazos de su padre. Esto es escandaloso y maravilloso. La fe deja de ser un protocolo y se convierte en una conversación de corazón a corazón con nuestro Papá Celestial. Es el fin de la distancia religiosa y el comienzo de una relación personal y profunda. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que esto no es solo una bonita idea o una autosugestión? ¿Cómo sabemos en lo profundo de nuestro ser que esto es real? Pablo nos da la respuesta en el versículo 16, y es una de las promesas más reconfortantes de toda la Escritura. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjate, no dice que el Espíritu le da testimonio a nuestra mente o a nuestras emociones. Le habla directamente a nuestro espíritu, al núcleo más profundo de nuestro ser. Es un testimonio interno, una convicción profunda que no se basa en la lógica ni en los sentimientos. Es un saber que sabes que sabes. Es ese susurro interior en medio de tus peores fracasos que te dice, a pesar de esto, sigues siendo mi hijo. Es esa paz inexplicable que sientes cuando oras, esa sensación de pertenecer, de haber vuelto a casa. No es una voz audible, sino un ancla firme en el alma que el mismo Dios pone allí. El Espíritu Santo que vive en nosotros está constantemente confirmando nuestra identidad, recordándonos quiénes somos, especialmente cuando el mundo, el diablo o nuestra propia conciencia intentan decirnos lo contrario. Y lo mejor de todo, mi querido amigo, es que esta adopción es para siempre. En el mundo, un padre puede desheredar a un hijo. Las relaciones humanas se rompen, pero la adopción divina es irrevocable. Una vez que Dios te ha hecho su hijo, nada ni nadie puede quitarte ese título. Estás en la familia para quedarte. Esta seguridad es lo que nos da el valor para vivir sin miedo, para arriesgarnos por el reino, para levantarnos después de caer. Saber que somos hijos amados de Dios, no por nuestros méritos, sino por su pura gracia es el fundamento de toda nuestra vida cristiana. Pero esta nueva identidad no solo define nuestro presente, oh no, también redefine radicalmente nuestro futuro. Si somos hijos, eso nos convierte automáticamente en algo más. ¿Qué es lo que un hijo recibe de su padre? Exacto, una herencia. Y Pablo está a punto de abrir el testamento y mostrarnos las riquezas inimaginables que ahora nos pertenecen. Muy bien, mi amigo, respira hondo porque lo que Pablo revela a continuación es tan grande que apenas cabe en la mente humana. Si el concepto de ser adoptados como hijos de Dios ya te pareció revolucionario, lo que sigue es la consecuencia lógica y alucinante de esa adopción. Pablo lo expone en el versículo 17 con una simplicidad que desarma. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Paremos el mundo aquí. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Si eres hijo, automáticamente te conviertes en heredero, y no de una pequeña fortuna o de una propiedad terrenal. Dice que somos herederos de Dios.
Nuestra herencia es Dios mismo y todo lo que le pertenece. Eso incluye el universo entero, las galaxias que aún no hemos descubierto, la belleza de la creación, las riquezas del cielo, su amor infinito, su gozo inagotable, su paz perfecta, todo. Imagina al hombre más rico del mundo adoptándote y diciéndote: todo lo que tengo ahora es tuyo. Pues bien, eso se queda infinitamente corto comparado con lo que Dios nos ha legado. Esta promesa es el corazón de la fe cristiana y redefine por completo nuestro valor y nuestro destino. Pero Pablo no se detiene ahí. Añade una capa más de asombro a esta verdad. No solo somos herederos, somos coherederos con Cristo. Esta pequeña palabra, coherederos, es dinamita pura. No significa que a nosotros nos toca una parte pequeña de la herencia y a Jesús, como hijo primogénito, le toca la mayor parte. De ninguna manera. Significa que compartimos la misma herencia en su totalidad y en igualdad de condiciones con el mismo Hijo de Dios. Es como si el Rey del Universo, al adoptar a un huérfano de la calle, le diera exactamente los mismos derechos y privilegios que a su propio Hijo, el príncipe heredero. Todo lo que el Padre le ha dado a Jesús, Él, en su increíble generosidad, lo comparte con nosotros. Es una locura de gracia. Esta verdad destroza cualquier concepto de una religión basada en méritos. No hay nada que podamos hacer para ganar una posición tan elevada. Es un regalo que viene incluido en el paquete de la adopción, un privilegio que redefine nuestra espiritualidad de para siempre. Ya no nos acercamos a Dios como mendigos pidiendo limosna, sino como hijos que acceden con confianza a las riquezas de su propia casa. Ahora, con honestidad, Pablo añade una frase que ha hecho que muchos se rasquen la cabeza y sientan un poco de temor. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. A primera vista, podría sonar como una condición para recibir la herencia. Ok, heredarás todo esto, pero solo si sufres lo suficiente. Cuidado, esa no es la idea. No se trata de una condición que tengamos que cumplir para ganarnos el premio. Más bien, es una descripción de la realidad, una marca de autenticidad. No dice que sufrimos para poder ser glorificados, sino que, como estamos tan unidos a Cristo, compartiremos su experiencia completa, tanto sus padecimientos en este mundo como su glorificación en el venidero. Piénsalo. Si vives una vida que refleja los valores de Jesús, amor, verdad, humildad, justicia, en un mundo que opera con valores opuestos, egoísmo, mentira, orgullo, injusticia, ¿qué crees que va a pasar? Habrá fricción, habrá oposición, incomprensión, rechazo. Ese padecimiento no es una señal de que Dios te ha abandonado. Al contrario, es la evidencia de que tu fe es genuina y de que estás caminando tan cerca de Jesús que el mundo te confunde con Él. Este padecimiento, entonces, no es un castigo sin sentido. Tiene un propósito glorioso, como nos dice el final del versículo, para que juntamente con Él seamos glorificados. El sufrimiento en la vida del creyente es, en cierto modo, el campo de entrenamiento para la gloria. Es el gimnasio del alma, donde Dios forja nuestro carácter a imagen del de Cristo. Es el fuego que purifica el oro de nuestra fe, quemando las impurezas del egoísmo y la autosuficiencia. Imagina a un atleta olímpico. Pasa por años de entrenamiento doloroso, de dietas estrictas, de sacrificios indecibles. ¿Por qué lo hace? No porque ame el dolor, sino porque sabe que ese proceso es absolutamente necesario para poder competir y tener la oportunidad de alcanzar la gloria de la medalla de oro. De la misma manera, Dios permite que pasemos por dificultades para prepararnos para manejar el peso de gloria que nos espera. Es un proceso que nos enseña a depender de Él, que aumenta nuestra compasión por otros y que nos hace anhelar más profundamente nuestro hogar,
celestial. Y es vital entender que esta herencia no es algo que solo disfrutaremos en el futuro. Ya hemos recibido un anticipo, un pago inicial. El Espíritu Santo que vive en nosotros es la primicia de nuestra herencia. Cada vez que experimentamos la paz de Dios en medio de una crisis, cada vez que recibimos su sabiduría para una decisión, cada vez que sentimos su consuelo en la tristeza, estamos probando un poquito de la herencia que nos espera en su totalidad. Estos son los aperitivos del banquete celestial. Sin embargo, el plato fuerte, la redención completa de nuestros cuerpos y de la creación, todavía está por venir. Y esto nos deja en un estado de santa expectación. Sí, el entrenamiento aquí en la tierra a veces es duro, a veces duele, pero ¿cómo se compara este sufrimiento temporal con la gloria eterna que nos espera? Pablo está a punto de poner ambas cosas en una balanza, y el resultado es tan desproporcionado que cambiará para siempre nuestra perspectiva del dolor. Ahora, bien, mi amigo, Pablo es un pastor sabio. Él sabe que, después de hablar de una herencia gloriosa, pero mencionando la palabra padecimiento, nuestras mentes humanas pueden quedarse ancladas en el dolor del presente. Es muy fácil que el sufrimiento de hoy opaque la promesa del mañana. Por eso, como un maestro contable del espíritu, Pablo saca una balanza cósmica y nos invita a hacer un cálculo que cambiará para siempre nuestra forma de ver las dificultades. En el versículo 18 nos da su conclusión con una certeza absoluta. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjate en sus palabras. Tengo por cierto. Esto no es un deseo optimista, ni un pensamiento positivo. En el griego original, la frase implica un cálculo razonado, una conclusión a la que se ha llegado después de analizar toda la evidencia. Es como si Pablo hubiera puesto en un platillo de la balanza todas sus desgracias, los latigazos, las cárceles, los naufragios, las traiciones, el hambre, el frío, y en el otro platillo hubiera puesto un pequeño anticipo de la gloria que le esperaba. Y el resultado fue tan desequilibrado, tan abrumadoramente a favor de la gloria, que todo su sufrimiento presente se volvió, en comparación, ligero y momentáneo. Y seamos claros, al hacer esto, Pablo no le está restando importancia al dolor. De ninguna manera. Este no es un hombre hablando desde la comodidad de un palacio. Este es un veterano de 1000 batallas espirituales y físicas que sabía lo que era sentir el dolor en carne propia. Conocía las lágrimas, la angustia y la desesperación. Lo que nos enseña no es a negar el dolor, sino a reinterpretarlo. La clave de su fe no era la ausencia de sufrimiento, sino la presencia de una esperanza más grande que el sufrimiento. La mejor analogía, como ya mencionamos, es la de una mujer dando a luz. El dolor del parto es real, es agudo, es intenso. Nadie lo negaría. Pero la madre soporta ese dolor porque su mente no está enfocada en la contracción del momento, sino en la alegría inminente de abrazar a su hijo. El dolor se convierte en un puente hacia el gozo. De la misma manera, Pablo nos dice que cada aflicción que pasamos por causa de Cristo es como un dolor de parto que nos acerca más a la manifestación de la gloria de Dios en nosotros. El dolor tiene un propósito y ese propósito lo hace soportable. Pero, ¿qué es exactamente esa gloria venidera? Asina. Veces, esta palabra suena muy abstracta, como algo etéreo y lejano, pero para Pablo era algo muy concreto. Esta gloria es, en primer lugar, la redención final de nuestro ser. Es el momento en que seremos liberados para siempre de la presencia del pecado, de la enfermedad, del envejecimiento y de la muerte. Es recibir un cuerpo nuevo, glorificado como el de Cristo, un cuerpo que nunca se cansará ni se debilitará. Es ver a Dios cara a cara,
sin velos, y conocerle como Él nos conoce a nosotros. Pero la gloria no es solo algo que recibiremos, es algo que seremos. La frase clave es que en nosotros ha de manifestarse. Seremos la obra maestra terminada de Dios, el trofeo de su gracia redentora, un reflejo perfecto del carácter de Cristo. Imagina el momento en que todo lo que Dios ha estado haciendo en tu vida a través de tu espiritualidad se complete y te veas a ti mismo completamente sano, completamente santo, completamente lleno de gozo y amor. Esa es la gloria que nos espera. Entendimiento cambia la naturaleza misma del sufrimiento. Ya no es un ataque sin sentido del destino o un castigo de un Dios enojado. Se convierte en parte del proceso de preparación. El sufrimiento que surge de vivir una vida de fe en un mundo caído es la fricción natural que se produce cuando el reino de los cielos choca con los reinos de este mundo. Es la resistencia que siente un barco al avanzar contra la corriente. Esa resistencia no significa que el motor no funciona. Al contrario, prueba que el motor está encendido y avanzando. De igual manera, cuando experimentas oposición por vivir según los principios de Dios, es una señal de que tu vida está marcando una diferencia. Estás llevando la luz a lugares oscuros y a la oscuridad no le gusta ser expuesta. Ese padecimiento, por tanto, se convierte en una confirmación de tu identidad en Cristo, no en una contradicción de la misma. Así que, en última instancia, esta perspectiva eterna es una invitación a invertir. Es ver nuestras vidas desde el punto de vista del mercado de valores celestial. Cada acto de obediencia en medio de la dificultad, cada decisión de perdonar cuando sería más fácil odiar, cada momento de perseverancia cuando quisiéramos rendirnos, es como depositar una pequeña moneda en una cuenta de ahorro celestial. Y Pablo, nuestro asesor financiero espiritual, nos asegura que el retorno de esa inversión es infinitamente mayor de lo que podemos imaginar. No estamos sufriendo en vano, estamos acumulando un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero esta historia de padecimiento y esperanza no es solo nuestra. Es tan grande, tan cósmica, que Pablo nos va a revelar que no estamos solos en esta espera. De hecho, toda la creación a nuestro alrededor está gimiendo y anhelando exactamente lo mismo que nosotros. Estamos a punto de descubrir que nuestra redención personal es parte de una renovación universal. Ahora, mi amigo, hazte a un lado porque Pablo está a punto de abrir el telón de un escenario cósmico. Pensábamos que esta historia trataba sobre nosotros y nuestra salvación, y lo es, pero es mucho más grande. Nuestra redención personal es el evento principal de un drama que involucra a todo el universo. En el versículo 19, Pablo nos da una imagen increíble, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué frase? La creación, los árboles, las montañas, los océanos, los animales, las galaxias, no es un simple decorado inerte para nuestra vida. Está viva y expectante. Pablo la describe como si estuviera de puntillas, con el cuello estirado, conteniendo la respiración, esperando con un anhelo ardiente el día de nuestra graduación, el día en que los hijos de Dios seamos revelados en toda nuestra gloria. Esta idea va más allá de la religión tradicional y nos sumerge en una espiritualidad profunda que nos conecta con todo lo que nos rodea. No somos seres aislados, somos la pieza clave que toda la creación espera para su propia liberación. Pero ¿por qué está la creación en este estado de espera y sufrimiento? Pablo lo explica en los versículos 20 y 21. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Cuando Adán, el administrador designado por Dios para cuidar el jardín, se rebeló, su caída no fue un evento aislado.
Fue como si el gerente de una inmensa y perfecta sinfonía de repente decidiera dirigirla hacia el caos. Toda la orquesta, la creación entera, fue arrastrada con él. Fue sujetada a vanidad, a futilidad, a un ciclo de corrupción y muerte que nunca fue su diseño original. Por eso hay espinas en las rosas, por eso los animales se devoran entre sí, por eso hay terremotos y huracanes. La creación está enferma porque su cuidador enfermó. Pero fíjate en esa frase crucial, en esperanza. Desde el momento mismo de la caída, Dios implantó en la creación la promesa de que este estado de caos no sería permanente. La maldición venía con una fecha de caducidad y una promesa de renovación. La fe no es solo creer en nuestra salvación, sino también en la restauración de todas las cosas. Para describir este estado de la creación, Pablo usa la metáfora más potente posible. En el versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esta imagen lo cambia todo. Los gemidos que vemos en la naturaleza, la violencia de una tormenta, la crueldad de la cadena alimenticia, la decadencia de la muerte, no son los estertores de un universo moribundo. Son las contracciones de un universo a punto de dar a luz. Son dolores de parto. ¿Y qué anuncian los dolores de parto? La llegada de una nueva vida. Esta perspectiva transforma nuestra visión del mundo. Ya no vemos el sufrimiento natural como una evidencia de la ausencia de Dios, sino como la prueba dolorosa pero esperanzadora de que una nueva creación, libre de toda corrupción, está en camino. El universo entero está pujando para dar a luz los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios ha prometido. Y nosotros, los creyentes, somos el latido del corazón de ese bebé que está por nacer. Y justo cuando pensamos que somos observadores de este drama cósmico, Pablo nos incluye de lleno en la escena. Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros también gemimos. Podríamos pensar que tener al Espíritu Santo nos haría inmunes a este dolor, pero es todo lo contrario, lo intensifica. ¿Por qué? Porque el Espíritu en nosotros son las primicias, el primer fruto de la cosecha celestial, un anticipo, un pequeño sorbo del cielo. Y una vez que has probado la perfección del vino nuevo, el vino viejo de este mundo te sabe a vinagre. Una vez que has sentido el calor del hogar celestial, sientes más intensamente el frío del exilio terrenal. Este gemido interior no es una señal de una fe débil, es la evidencia de una espiritualidad auténtica. Es tu espíritu en sintonía con el Espíritu de Dios, anhelando la plenitud, la consumación de nuestra adopción, la redención de nuestros cuerpos. Este anhelo define nuestra vida como creyentes. Vivimos en una tensión constante entre el ya y el todavía no. Ya somos hijos de Dios, pero todavía no hemos recibido nuestro cuerpo glorificado. Ya tenemos las primicias del Espíritu, pero todavía no hemos disfrutado de la cosecha completa. Y es en esta tensión donde, como dice Pablo en los versículos 24 y 25, vivimos por esperanza. Una esperanza que no es un simple deseo, sino una certeza de algo que todavía no vemos, y como no lo vemos, lo aguardamos con paciencia. No es una paciencia pasiva, de brazos cruzados, sino una paciencia activa, resistente, que persevera en medio del gemido. Pero a veces, seamos honestos, este gemido es tan profundo, el dolor tan agudo, que nos quedamos sin palabras. No sabemos ni qué decirle a Dios. ¿Qué pasa en esos momentos? Se pierden nuestras oraciones en el silencio. Prepárate, porque Pablo nos va a presentar al ayudante divino que se especializa en traducir los gemidos de nuestro corazón.
Mi buen amigo, justo cuando nos quedamos en ese lugar de vulnerabilidad, en ese gemido silencioso donde las palabras nos fallan, Pablo nos extiende una mano de consuelo celestial. Él nos revela que en nuestra debilidad más profunda no estamos solos, sino que tenemos un ayudante divino. Fíjate cómo conecta las ideas en el versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. De igual manera que ¿qué? De igual manera que la creación gime. Así como el universo entero está en dolores de parto, el Espíritu se une a nuestro propio gemido interior. No es un espectador lejano. Él se involucra en nuestra lucha. Y la debilidad principal que menciona aquí es una que todos conocemos. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Seamos honestos, ¿cuántas veces te has arrodillado a orar en medio de una crisis y tu mente se ha quedado en blanco? El dolor es tan grande, la confusión tan densa que no sabes ni por dónde empezar. Pides fuerza, pero no sabes qué fuerza necesitas. Pides una salida, pero no sabes cuál es la mejor. Es en este punto de incapacidad donde la obra del Espíritu Santo brilla con más intensidad, demostrando que nuestra espiritualidad no depende de nuestra elocuencia. Aquí es donde ocurre el milagro silencioso de la oración. La segunda parte del versículo 26 es para enmarcarla en el alma, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Qué maravilla! Cuando tú ya no tienes palabras, el Espíritu Santo toma el relevo. Él recoge esos gemidos que salen de lo más profundo de tu ser, ese dolor mudo, esa angustia sin forma, esa esperanza casi extinta, y los convierte en oración. No son palabras humanas, son gemidos inexpresables, un lenguaje espiritual que trasciende nuestro vocabulario. Es como si el Espíritu le dijera a tu alma: tranquilo, yo me encargo, tú solo siente que yo traduzco. Esto redefine por completo lo que pensamos sobre la oración. La oración más poderosa no es necesariamente la más larga o la más elocuente, sino la más sincera, incluso si esa sinceridad se expresa solo con lágrimas y un corazón quebrantado. Tu fe no se mide por la calidad de tus frases, sino por la dependencia de tu corazón en este intérprete divino. Para entenderlo mejor, imagina que eres un embajador en un país extranjero cuyo idioma desconoces por completo. Tienes que comunicar un mensaje vital al rey, pero no puedes formar las frases correctas. Sin embargo, a tu lado tienes al traductor más experto del mundo, que no solo habla ambos idiomas a la perfección, sino que también es el hijo del rey y conoce el corazón de su padre íntimamente. Tú solo tienes que balbucear tu necesidad, y él la toma, la refina y la presenta al rey de una manera perfecta y convincente. Ese es el Espíritu Santo para nosotros. Él es nuestro traductor divino. Conoce a la perfección el lenguaje confuso de nuestro dolor humano y el lenguaje perfecto de la voluntad de Dios. Y su traducción nunca falla. Esto significa que no hay oración desperdiciada, no hay lágrima ignorada, no hay gemido perdido en el vacío. Cada vez que tu corazón se vuelve a Dios, por torpe que sea, el Espíritu está obrando para convertirlo en una petición poderosa y eficaz. Esto libera a la oración de la presión de cualquier religión basada en el rendimiento, y la comunicación es perfecta en ambos extremos de la línea. El versículo 27 nos da la garantía final. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios Padre, aquel que escudriña los corazones, no necesita que le expliquen nada. Él y el Espíritu están en perfecta sintonía. Cuando el Espíritu intercede por ti, el Padre conoce instantáneamente la intención completa y profunda detrás de ese gemido. No hay riesgo de malos entendidos en la Trinidad.
Y la clave es que la intercesión del Espíritu siempre, siempre está alineada con la voluntad perfecta de Dios. Esto explica por qué a veces oramos por algo que creemos necesitar desesperadamente y Dios nos responde de una manera completamente diferente. No es que no nos haya escuchado, es que el Espíritu, en su sabiduría infinita, intercedió por lo que realmente necesitábamos, no por lo que pensábamos que necesitábamos. Esta verdad debería cambiar radicalmente nuestra vida de oración. Nos da la libertad de ser brutalmente honestos con Dios. Podemos ir a Él con nuestra confusión, nuestra ira, nuestra duda, sin tener que limpiar nuestro discurso primero. Podemos simplemente derramar nuestro corazón con palabras o sin ellas, sabiendo que el Espíritu Santo tomará nuestro desorden y lo presentará como una obra de arte ante el Padre. Esta seguridad de que Dios está obrando activamente en nosotros para perfeccionar nuestras oraciones nos lleva a una pregunta aún más grande. Si Dios está tan involucrado en nuestro mundo interior, ¿cómo está trabajando en nuestro mundo exterior? ¿Qué pasa con las circunstancias caóticas, las tragedias inexplicables, los eventos que parecen contradecir sus promesas? Prepárate, porque Pablo va a conectar esta obra interna del Espíritu con la obra soberana de Dios sobre el universo, y su conclusión es una de las promesas más audaces y reconfortantes de toda la historia. Mi querido amigo, después de sumergirnos en el gemido universal y en la ayuda del Espíritu, Pablo nos eleva a una de las cumbres más altas de la revelación bíblica. Nos entrega una promesa tan robusta, tan omniabarcante, que si logramos aferrarnos a ella, puede sostenernos en medio de la peor de las tormentas. En el versículo 28 nos regala esta joya. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Antes que nada, fíjate cómo empieza, y sabemos. No dice esperamos, o suponemos, o nos gustaría creer, dice sabemos. Esto no es un optimismo ingenuo, es una convicción profunda, una certeza anclada en el carácter mismo de Dios. Es un pilar fundamental de la fe cristiana. Es la seguridad de que, aunque el mundo parezca un caos sin sentido, hay un director de orquesta soberano que está usando cada instrumento, incluso los más disonantes, para componer una sinfonía de redención. Esta es la confianza que nos permite respirar hondo cuando la vida no tiene sentido. Ahora, seamos muy cuidadosos aquí, porque este versículo ha sido usado a menudo como un parche barato para heridas profundas. Es crucial entender lo que no significa. Pablo no está diciendo que todas las cosas que nos pasan son buenas en sí mismas. De ninguna manera. El cáncer no es bueno. La traición de un amigo no es buena. La muerte de un ser querido no es buena. Estas cosas son las horribles consecuencias de un mundo roto por el pecado, y Dios las aborrece tanto como nosotros. Lo que esta promesa afirma es algo infinitamente más poderoso, que Dios tiene la capacidad y la soberanía de tomar incluso los ingredientes más amargos y horribles de nuestra vida y a través de su poder alquímico hacer que cooperen para un resultado final que es bueno. Es como un maestro chef que puede tomar vinagre, sal amarga y otros ingredientes desagradables por sí solos y combinarlos de tal manera que el plato final sea una obra maestra. Dios es el maestro chef de nuestras vidas y ningún ingrediente, por trágico que sea, puede arruinar su receta final para nosotros. Otro punto clave es entender la definición de bien que Dios maneja. Nuestro concepto de bien a menudo se limita a la comodidad, la salud, la felicidad y la prosperidad. Si las cosas van así, decimos, Dios es bueno, pero el bien de Dios es mucho más profundo y eterno.
El propósito final para el que Él está haciendo cooperar todas las cosas es nuestro bien supremo, conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. A veces, para lograr ese bien eterno, Él permite dificultades que nos despojan de nuestro orgullo, que nos enseñan a depender de Él, que desarrollan en nosotros la paciencia y la compasión. Un padre sabio no le da a su hijo caramelos para cada comida, aunque eso lo haría feliz temporalmente. Le da vegetales y disciplina, porque busca su bien a largo plazo. De igual manera, el bien de Dios para nosotros es nuestra santidad y madurez espiritual, un tesoro mucho más valioso que una vida fácil. Esto cambia por completo nuestra espiritualidad, de una búsqueda de comodidad a una búsqueda de carácter. Es vital notar que esta promesa increíble tiene, por así decirlo, una dirección de entrega específica. No es un cheque en blanco para toda la humanidad. Es para los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. El amor a Dios no es la causa por la que Él hace que las cosas nos ayuden a bien, sino la evidencia de que pertenecemos al grupo al que se le ha hecho la promesa. Es una promesa para los que están dentro de la familia, para aquellos que han respondido a su llamado y viven en una relación de fe y amor con Él. Para alguien que vive en rebelión contra Dios, no hay garantía de que el sufrimiento produzca un bien final. A menudo solo produce más amargura y endurecimiento. Es la relación con el tejedor divino lo que garantiza que los hilos oscuros del dolor se entrelazarán con los hilos dorados de la gracia para crear un diseño hermoso. Sin esa relación, los hilos oscuros simplemente se enredan en un nudo de desesperación. Y todo esto descansa sobre el fundamento de la frase final: conforme a su propósito son llamados. En última instancia, no es nuestro amor por Dios, ni nuestra fe, ni nuestros planes lo que sostiene esta promesa. Es su propósito eterno e inmutable. Un plan Dios tiene y Él está llevando ese plan a su cumplimiento. Nosotros hemos sido llamados a participar en ese gran propósito. Esto nos lleva a una pregunta inevitable y emocionante. ¿Cuál es exactamente ese propósito? ¿Es un plan vago y general o es algo específico, detallado e inquebrantable? Pues bien, mi amigo, agárrate fuerte, porque Pablo está a punto de descorrer el velo de la eternidad y mostrarnos los 5 eslabones de oro de una cadena de salvación que fue forjada antes de la fundación del mundo y que absolutamente nada ni nadie puede romper. Prepárate, mi amigo, porque ahora Pablo, después de habernos mostrado el plan de Dios en nuestras circunstancias, va a tirar de la cortina del tiempo y nos va a revelar el plan de Dios en la eternidad. En los versículos 29 y 30 nos presenta lo que los teólogos llaman la cadena de oro, una secuencia de 5 eslabones divinos que conectan la eternidad pasada con la eternidad futura, asegurando nuestra salvación de una manera tan firme que es imposible de romper. El propósito de este pasaje no es iniciar un debate teológico que nos dé dolor de cabeza, sino darnos la máxima seguridad que un ser humano puede experimentar. Es la respuesta de Dios a nuestras dudas y temores más profundos. Nos muestra que nuestra salvación no pende del hilo frágil de nuestras emociones o de nuestra obediencia inestable, sino que está anclada en el propósito inmutable de un Dios soberano. Cada eslabón de esta cadena fue forjado en el corazón de Dios y está perfectamente soldado al siguiente. Esta es la estructura de acero que sostiene toda nuestra fe. El primer eslabón es el conocimiento previo, porque a los que antes conoció. Cuidado aquí, esto no significa que Dios miró por el pasillo del tiempo y vio quién iba a elegirle. La palabra conocer en la Biblia va mucho más allá de la simple información. Implica una relación íntima y electiva. Significa que desde antes de la fundación del mundo, Dios puso su amor y su afecto especial
sobre ciertas personas. Es como cuando Adán conoció a Eva. No es que supiera quién era, sino que entró en la relación más íntima posible. El segundo eslabón se conecta directamente. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. La predestinación es un concepto que a veces asusta, pero Pablo nos dice inmediatamente cuál es su propósito, y es increíblemente hermoso: ser hechos a la imagen de Jesús. El destino final que Dios ha planeado para sus hijos no es arbitrario, sino que es transformarnos para que reflejemos el carácter, el amor y la pureza de Cristo. Es el proyecto de un maestro escultor que toma un bloque de mármol, nosotros, y con una visión clara en mente, trabaja pacientemente hasta que la imagen de su Hijo se ve reflejada perfectamente en la piedra. Esta es la meta de toda nuestra espiritualidad. Los siguientes dos eslabones traen ese plan eterno a nuestra experiencia en el tiempo. El tercer eslabón es el llamado, y a los que predestinó, a estos también llamó. Este no es un llamado general que se lanza al aire, esperando a ver quién lo coge. Es un llamado eficaz, la obra del Espíritu Santo, que abre nuestros oídos sordos y nuestro corazón de piedra para que podamos escuchar y responder al Evangelio. Es el momento en que el plan eterno de Dios irrumpe en nuestra biografía personal. El cuarto eslabón es la justificación, y a los que llamó, a estos también justificó. Este es el acto legal y definitivo que ocurre en el momento en que ponemos nuestra fe en Cristo. Dios, actuando como juez justo, golpea el mazo y nos declara no culpables. Pero va más allá. No solo nos declara inocentes, sino que nos acredita la justicia perfecta de Cristo a nuestra cuenta. En el tribunal del cielo, cuando se mira nuestro expediente, ya no se ven nuestros fracasos, sino la perfección de Jesús. Este concepto es el corazón del Evangelio y es lo que distingue al cristianismo de cualquier religión basada en el esfuerzo humano. El quinto y último eslabón de la cadena es la glorificación, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y aquí Pablo hace algo absolutamente asombroso, hablando de un evento que para nosotros es futuro, cuando recibamos nuestros cuerpos resucitados y seamos completamente libres de pecado. Usa el tiempo pasado, lo escribe como si ya hubiera sucedido. ¿Por qué? Para mostrarnos su certeza absoluta. Desde la perspectiva eterna de Dios, si Él ya te justificó, tu glorificación final es un hecho tan seguro que Él ya lo anota como realizado. ¡Qué seguridad tan increíble! Fíjate en la perfección de la cadena. Todos los que fueron conocidos de antemano son predestinados. Todos los que fueron predestinados son llamados. Todos los que fueron llamados son justificados. Y todos los que fueron justificados son glorificados. No se pierde ni un solo eslabón. Nadie se cae de la cadena a mitad de camino. No hay fugas en el plan de Dios. Esta cadena de oro no es para fomentar el orgullo, sino para aniquilar la ansiedad. Su propósito es que nuestra seguridad no descanse en nosotros mismos, en cuanto oramos, en cuanto leemos la Biblia o en cuán buenos hemos sido esta semana, sino que descanse enteramente en la obra soberana y consumada de Dios. No se trata de que nosotros nos aferremos a Él con todas nuestras fuerzas. Se trata de que Él nos sostiene con su mano todopoderosa. Y ahora que Pablo ha construido este caso monumental, demostrando que no hay condenación, que tenemos al Espíritu, que somos hijos y herederos, que todo coopera para nuestro bien y que nuestra salvación está sellada por un decreto eterno, ya no puede contenerse. Se pone de pie, por así decirlo, mira a todos los acusadores del universo y lanza las preguntas retóricas más triunfantes jamás escritas. Si todo esto es verdad, entonces, ¿qué, mi buen amigo?
Después de forjar ante nuestros ojos esa cadena de oro irrompible, Pablo ya no puede contener la emoción. Se pone de pie, por así decirlo, y con la voz de un heraldo triunfante, lanza una serie de preguntas retóricas que son como martillazos de seguridad en el alma. En el versículo 31, resume todo lo anterior en una pregunta que debería ser el lema de todo creyente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Piénsalo. No es una pregunta sobre si tendremos problemas o enemigos. Claro que los tendremos. Es una pregunta sobre el resultado final. Si el Creador del universo, el Ser Todopoderoso, está activamente de tu lado, luchando por ti, ¿qué posibilidad real tiene cualquier oposición? Es como si un pequeño equipo de fútbol amateur se enfrentara a un equipo profesional y justo antes del partido, el mejor jugador del mundo decidiera unirse al equipo pequeño. El partido todavía hay que jugarlo, pero el resultado ya no está en duda. Esta no es una simple frase motivacional, es la conclusión lógica de la fe cristiana. Tener a Dios de nuestro lado nos hace invencibles en el sentido espiritual y eterno. Para que no pensemos que esto es solo una bonita teoría, Pablo nos presenta la prueba definitiva, la evidencia irrefutable del compromiso de Dios con nosotros. En el versículo 32 nos da un argumento tan lógico como conmovedor. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este es el argumento del mayor al menor. Si Dios ya hizo lo más difícil, lo más costoso, lo más doloroso que podía hacer, entregar a su propio Hijo a la muerte por nosotros, ¿de verdad creemos que luego será tacaño con las cosas pequeñas? Sería absurdo. Si pagó el precio de un palacio para comprarte, ¿te negará luego el pan de cada día? Si te dio el sol, ¿te negará la luz de una vela? Esta lógica aplastante debería fortalecer nuestra espiritualidad diaria. Podemos confiar en que el mismo Dios que nos dio a Cristo nos dará también la gracia para superar la tentación, la sabiduría para tomar una decisión, la paz en medio de la ansiedad y la fuerza para vivir un día más. Todas las cosas que necesitamos ya están incluidas en el regalo de su Hijo. Ahora Pablo cambia de escenario. Nos lleva de la batalla a un tribunal celestial, un lugar donde nuestra fe es puesta a prueba. En el versículo 33, imagina a un fiscal implacable, Satanás, nuestra propia conciencia o incluso otros, de pie, listo para leernos una lista interminable de cargos. Y, seamos honestos, la evidencia es real. Hemos fallado, pecado, somos culpables, según la ley. El fiscal tiene un caso sólido, pero justo cuando está a punto de señalar con el dedo, Pablo grita: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y antes de que el acusador pueda responder, Pablo da el veredicto que anula todo el juicio. Dios es el que justifica. Caso cerrado. Es como si el juez supremo del universo, el único con la autoridad para dictar sentencia, se levantara y dijera: este acusado ya ha sido declarado justo por mí. Su deuda está pagada. No hay nada más que discutir. Cuando el juez es tu defensor, ¿qué puede hacer el fiscal? Sus acusaciones se desvanecen en el aire, se vuelven irrelevantes. Esta verdad legal es el fundamento de nuestra paz y nos libera de la parálisis de la culpa que muchas veces la religión mal entendida nos impone. Pero la defensa no termina ahí. Pablo anticipa la siguiente pregunta. Ok, tal vez no me puedan acusar, pero ¿quién me condena? Y en el versículo 34 presenta a nuestro abogado defensor y sus 4 credenciales irrefutables. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es una defensa perfecta. Punto 1. Él murió por nosotros, pagando la pena que merecíamos. Punto 2. Resucitó.
demostrando que el Padre aceptó su pago como completo y definitivo. Punto 3. Está a la diestra de Dios, la posición de máxima autoridad y poder en el universo. Y punto 4. Y esto es para nuestro día a día. Él está intercediendo activamente por nosotros. Ahora mismo, mientras hablamos, Jesús es nuestro representante en el cielo, defendiendo nuestra causa. Con un abogado así, con un caso tan sólido, la condenación es una imposibilidad legal y espiritual. Así que el veredicto está dado. El caso legal está cerrado para siempre. Ninguna acusación puede prosperar en el tribunal del cielo y ninguna condenación puede tocarnos. Nuestra posición ante Dios es eternamente segura, no por lo que somos, sino por lo que Cristo ha hecho. Pero una pregunta queda en el aire. Hemos ganado el juicio en el cielo, pero ¿qué pasa con la batalla aquí en la tierra? ¿Qué pasa con el dolor, la tragedia, la persecución, la enfermedad, la muerte misma? ¿Pueden estos enemigos que nos atacan en nuestra vida diaria lograr lo que los acusadores no pudieron? ¿Pueden arrancarnos de los brazos de este Dios que nos defiende con tanta vehemencia? Pablo está a punto de cerrar su argumento con la declaración de amor y seguridad más gloriosa y completa jamás escrita. Mi querido amigo, hemos cerrado el caso en el tribunal del cielo, pero Pablo sabe que vivimos en el campo de batalla de la tierra. Y aquí los enemigos son diferentes. No atacan con acusaciones legales, sino con el dolor crudo de la experiencia. Por eso, en el versículo 35, Pablo se enfrenta a ellos cara a cara y pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y él mismo enlista a los sospechosos habituales, a los matones, que intentan intimidar nuestra fe. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Lo increíble de esta lista es que no es teórica para Pablo. Él vivió cada una de esas palabras. Sintió la tribulación de ser apedreado y dado por muerto, la angustia de ver a sus amadas iglesias desviarse, la persecución de las autoridades, el hambre en sus viajes, el peligro de los naufragios. Habla desde la trinchera, no desde una biblioteca, y su conclusión, forjada en el fuego de la aflicción, es que ninguno de estos gigantes tiene el poder de cortar el lazo de amor que nos une a Cristo. De hecho, como él mismo descubrió, a menudo es en medio de estas dificultades donde sentimos el abrazo de ese amor con más fuerza. Pero Pablo no se detiene en los problemas terrenales. Él sabe que hay temores más profundos, enemigos cósmicos que acechan en las sombras de nuestra mente. Por eso, en los versículos 38 y 39, abre el zoom al máximo y nos da la lista más exhaustiva y demoledora que se pueda imaginar, por lo cual estoy seguro, empieza diciendo, y luego desata el arsenal, ni la muerte, nuestro mayor temor físico, ni la vida, con sus ansiedades y rutinas que a veces nos desgastan más que la propia muerte. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, es decir, ninguna fuerza espiritual, demoníaca o angelical, tiene la autoridad para anular un decreto de amor hecho por su Creador. Ni lo presente, con sus crisis y dolores, ni lo porvenir, con sus incertidumbres y miedos, ni lo alto ni lo profundo, abarcando todas las dimensiones del espacio y del universo. Y por si quedaba alguna duda, remata con la cláusula que lo sella todo. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se acabó. Si algo existe, es una cosa creada y por lo tanto está bajo la soberanía del Creador y no tiene poder para separarnos de Él. En medio de esta lista de enemigos derrotados, Pablo introduce en el versículo 37 una de las frases más extraordinarias de toda la Biblia. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. No dice que simplemente vencemos o sobrevivimos. Dice que somos más que vencedores.
¿Qué significa esto? Un vencedor es alguien que entra en una batalla y, tras sufrir heridas y pérdidas, logra ganar. Pero más que vencedor, es alguien que no solo gana la batalla, sino que sale de ella más fuerte, más sabio y más rico de lo que era antes. Significa que el mismo ataque que el enemigo diseñó para destruirte, Dios, en su soberana alquimia, lo utiliza como una herramienta para construirte. La persecución que buscaba apagar tu fe termina avivándola. La tragedia que intentaba sembrar amargura, Dios la usa para cultivar compasión en ti. Es la estrategia divina de tomar las armas del enemigo y usarlas en su contra para nuestro beneficio. Esta es la victoria paradójica de la fe cristiana, un concepto que radicalmente redefine winning y losing y es far removed from a superficial religión de confort. ¿Y cuál es el secreto para ser más que vencedores? Es nuestra fuerza, nuestra determinación, nuestra astucia. Para nada. Pablo nos da la clave al final de la frase, por medio de aquel que nos amó. Nuestra victoria no se basa en la intensidad de nuestro amor por Él, sino en la inmutabilidad de su amor por nosotros. Nuestra capacidad de ser más que vencedores no es un poder que generamos nosotros mismos. Es el poder del amor de Cristo fluyendo a través de nosotros. Pablo usa intencionadamente el tiempo pasado, nos amó, para anclar esta verdad en el evento histórico y definitivo de la cruz. No es un sentimiento vago y fluctuante. Es un amor demostrado con clavos y sangre, un acto de rescate cósmico que aseguró nuestra victoria antes de que nosotros libráramos nuestra primera batalla. Es su amor el que nos sostiene cuando nuestra fe flaquea. Es su amor el que nos levanta cuando caemos, y es su amor el que garantiza nuestro triunfo final. Y así, mi querido amigo, hemos completado el viaje por la cordillera más alta de la seguridad cristiana. Empezamos en el oscuro valle de la condenación, sintiendo el peso de una ley que nos mostraba nuestra incapacidad. Pero Pablo, de la mano del Espíritu, nos ha guiado paso a paso, cumbre tras cumbre. Nos ha mostrado que ya no hay condenación para nosotros. Nos ha revelado que el mismo Espíritu de Dios ha hecho de nuestro corazón su hogar. Nos ha sentado a la mesa del Padre, no como siervos, sino como hijos adoptivos y herederos de todo. Nos ha asegurado que el tejedor divino está usando cada hilo de nuestra vida, incluso los más oscuros y dolorosos, para un propósito bueno. Nos ha revelado la cadena de oro de la salvación, forjada en la eternidad y garantizada para siempre. Y lo sella todo con esta declaración final. Eres amado con un amor del que es imposible ser separado, y por lo tanto, en todo, eres más que vencedor. Este capítulo no es solo teología, es el fin del miedo, la base de una espiritualidad robusta y el corazón palpitante del Evangelio.